pantalla, nenes? Sí. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Bien, habíamos quedado en la parte de las enzimas y vamos a hablar del mecanismo de catálisis enzimática. Bien. Esto que vemos aquí ahorita es el cuadro de una reacción espontánea, ¿ya? Sin que estuviera la enzima presente, ¿no? Este es el cuadro de energía de Gibbs, energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan que les dije que investiguen ciertos conceptos? Que ustedes investiguen qué era energía, las leyes de la termodinámica. Eso es muy importante a la hora de hablar de reacciones bioquímicas en el organismo. La energía que nosotros liberamos o que necesitamos, no la liberamos así como propiamente dicha la palabra, ¿no? La liberamos en forma de calorías, en forma de protones, ¿no? Esa es la forma en que nosotros ocupamos o liberamos energía. Si ustedes miran esta reacción, aquí está el sustrato, ¿no? Miren, hay una reacción de energía versus curso de la reacción, ¿ya? Entonces, cada sustrato para transformarse en un producto requiere de una, le llamamos energía de activación, ¿ya? Cuando este sustrato se va a transformar al producto, miren cómo se eleva la cantidad de energía, ¿no? Y llega un momento que está aquí, que es el estado de transición. Es el estado donde se va a quedar por un momentito para ya prácticamente transformarse al producto, ¿no? Una vez termina ese estado de transición, miren cómo la energía va bajando. Aquí miren el estado de transición, prácticamente es el sustrato ya transformándose al producto, ¿no? Y aquí va disminuyendo, 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 pero ya el sustrato desapareció. Ahorita estamos hablando ya de la presencia de un producto. Miren cómo va disminuyendo prácticamente el producto. Y aquí mire el sustrato está mucho más, más arriba que el producto, ¿no es cierto? La energía libre de sustrato solito, sin antes empezar la reacción, está mucho más arriba que cuando el producto ya se formó. Pero, si nosotros vemos ya esta reacción, no, con la presencia de la enzima, ya vemos aquí la enzima presente, es totalmente diferente el caso, ¿ya? Miren ahí, la energía de activación va a disminuir. ¿Ya? Entonces, mientras más aumente el nivel la enzima, aquí está, miren. Aquí está la enzima, miren. Ya con el sustrato. Aquí tengo el sitio de unión enzima-sustrato. También unido. Es el estado de transición. Y miren cómo disminuye la energía con la enzima. Mientras más aumenta la velocidad de una reacción, la energía de activación va a disminuir. Por eso ven, hacia abajo mismo. ¿No? Y aquí ya está la reacción catalizada. Miren, se va a catalizar el producto. ¿Ven? Aquí ya se catalizó ese sustrato y miren, tengo unión enzima-producto, ¿no? Y de aquí por último se libera la enzima normal y sale el producto.
Miren la diferencia de una reacción, ¿no? Con presencia de una enzima, está la gráfica azul, y la presencia sin la enzima, en la gráfica naranja, ¿no? Esta reacción prácticamente es una reacción que necesita bastante energía de activación si no tengo presencia de la enzima. Bien, vamos a hablar cuál es el mecanismo general de la catálisis enzimática. Primero, en una reacción química, un compuesto está con un determinado nivel energético, dependiendo de qué compuesto quiera catalizar. Debe alcanzar un nivel energético más alto que se corresponde con el valor del estado de transición, ¿no? Entonces, el nivel energético más alto es el valor del estado de transición. Para ser transformado con un nivel energético que normalmente es inferior al estado inicial. Siempre, siempre, siempre el estado de transición, el producto, va a ser transformado a producto de ese sustrato cuando el nivel energético sea prácticamente, aquí en este cuadrito se lo voy a mostrar. ¿Ven? Miren, aquí está el sustrato empezando y miren el producto. Ya es transformado, pero con un nivel energético está menor que el sustrato. Es inferior al estado inicial, por eso es. Bien, luego la formación del estado de transición. Este es el estado de transición cuando está unido encima sustrato. Representa una barrera energética, dice, que debe ser aportada por el entorno para que la reacción tenga lugar. Esa barrera energética está formada por la energía de activación, en la cual las reacciones que no son catalizadas por enzima, no pueden ser aportadas por incrementos de temperatura o variaciones de pH. Bien, como esto se da en el organismo, ¿ya? Y hay reacciones que no son catalizadas por enzima, entonces eh, lo que se va a suceder aquí es incrementar la temperatura o variar el pH del medio para poder alcanzar esa energía de activación alta, ¿no? Eso es lo que hacen algunas reacciones que no son catalizadas por enzima. Y también podemos hacerlo eh, por afuera, ¿no? Puedo agarrar y puedo incrementar la temperatura. Y eso es lo que vamos a hacer el día lunes en práctica. Les dije por eso que van a traer la gasita y traen hielito también. Vamos a jugar con la temperatura. Y pH, obviamente. ¿Ya? En presencia de enzimas, la unión de la enzima con el sustrato constituye un estado de transición, lo cual va a favorecer la reacción. Va a favorecer que la reacción se realice sin necesidad de un aporte energético del entorno. ¿Ven? Entonces, si la reacción no tuviera enzima, necesita un aporte energético del entorno. Pero en este caso, si la reacción está mediada por enzima, ¿no? No necesita ese aporte. ¿Por qué? Porque la unión del complejo enzima-sustrato es prácticamente la que atraviesa esa serie de barreras energéticas, ¿no? Y eso es gracias a qué? A que la enzima, ¿no? Tiene un sitio activo, ¿ya? Tiene zonas donde puede hacer algunos cambios y justamente poder actuar sobre el sustrato, ¿ya? Entonces la enzima realiza cambios conformacionales, ¿no? Y el sustrato también cambia, obviamente, a medida que ocurre la reacción. ¿Qué mecanismo usa la enzima para aumentar la velocidad de la reacción? Aquí vamos a ver los reactantes y cómo disminuye la energía de activación. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la formación
del complejo enzima-sustrato. Las enzimas van a crear vías alternas, justamente como les dije, porque está la presencia de ellas, la energía de activación va a disminuir. Y lo hacen por dos mecanismos. Primero, lo hacen por enlaces de tipo no covalentes, ¿no? Entre la enzima y el sustrato. Y esta interacción, esta formación de enlaces no covalentes, va acompañada de liberación de energía. Y aquí lo conocemos como delta Higgs. Y esa liberación de energía es la que va a rebajar la energía de activación. En cambio, cuando ya forma enlaces covalentes o realiza una transferencia de grupo, de un grupo químico determinado, ¿ya? Un grupo funcional, digamos, ¿no? También eso hace que la energía de activación disminuya. Cuando hay interacciones no covalentes o cuando hay formación de enlaces covalentes. Entonces, miren, de las dos formas, la enzima usa estos dos mecanismos para, para que la energía de activación sea menor. Bien, acá vamos a hablar de los modelos, ¿no? De formación del complejo. Habíamos dicho que existen varias teorías sobre cómo es esa unión de la enzima con el sustrato. Este es el modelo de llave cerradura de Fisher, que creo que es el modelo más aceptado, más utilizado. ¿Ya? ¿Cómo empieza aquí, en este modelo? Si ustedes ven, tienen la enzima, tienen el sustrato. Esta es la enzima, este es el sustrato, esta es la unión, la parte de transición enzima-sustrato, ¿no es cierto? Bien. Y acá ya tienen la formación del producto. Bien. Entonces, la formación de un complejo enzima-sustrato, que lo vemos aquí, el complejo enzima-sustrato, muy estable, ¿ya? Que no favorece la transformación del sustrato en el estado de transición, ya que cualquier transformación posterior produciría pérdidas de las interacciones, siendo enérgicamente desfavorable. Ya. Entonces aquí en el modelo de llave cerradura Fisher, ya, se forma un complejo enzima sustrato, ya, muy estable, ya. Y al ser muy estable, no favorece la transformación del sustrato, o sea, este sustrato no se transforma, ya, ya que si se transforma, produciría pérdidas en las interacciones, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, si no entra cabalito, no va a poder eh, interaccionar, ¿no? Con estas cargas aquí. No va a poder. Entonces va a suceder esto. Miren. Si ese estado de transición no se da, ¿no? Y ese estado de transición no es específico para la enzima, miren acá. Por ejemplo, no va a poder formar enlaces, ¿no? Prácticamente algo así sucede con la formación de producto para dejarlo libre. Aquí tenemos entonces igual la gráfica, ¿no? La reacción naranja es la reacción que no está catalizada, sin catalizador, que no hay una enzima, ¿no? Miren, aquí el estado de transición necesita bastante energía, ¿ya? En cambio, la línea azul, ¿ya?
es ya la reacción catalizada con una enzima. Está catalizado por una enzima. Y acá vemos justamente lo que les decía, ¿no? El complejo enzima-sustrato demasiado estable que no va a favorecer a la transformación del sustrato, ¿no es cierto?, en el estado de transición, ¿no? Y miren cómo disminuye aquí la energía de activación y ya vuelve a subir cuando ese sustrato es transformado a un producto. Y cuesta que llegue ahí, ¿no es cierto? Porque la unión es demasiado, demasiado estable. Entonces, cuando es demasiado estable, va a ser que energéticamente esta reacción sea desfavorable, porque miren, prácticamente la energía de activación va a subir demasiado, va a necesitar demasiado, como si fuera sin catalizador, para transformarse a un producto. En cambio, este modelo de ajuste inducido de Kochland, ya, aquí nos habla que se forma un complejo enzima-sustrato, pero esta unión de este complejo tiene interacciones leves, no así interacciones bien fuertes como en el anterior modelo. Y estas interacciones se van a acentuar ya cuando el sustrato alcanza el estado de transición. Entonces, la reacción se ve favorecida y el sustrato se puede transformar en un producto. Y al perder las cargas negativas, se pierde la atracción por la enzima de la que se disocia. Entonces, miren, aquí está la enzima, uy, aquí está el sustrato, aquí se forma el complejo enzima-sustrato. ¿Ven? La unión que tiene es muy leve, no está como aquí. La unión es muy fuerte, miren, muy fuerte. Entonces, como la unión es así leve, ya en el estado de transición, la reacción sí se va a ver favorecida, ¿no? Y se va a transformar el sustrato a producto, ¿no? Y este producto va a perder las cargas negativas y eso va a hacer que el producto ya no tenga afinidad con la enzima, ¿no? Y se libera el producto solito y la enzima también termina fuera, ¿no? Aquí vemos, miren, aquí empieza la reacción. Bueno, lo que está anaranjado es, ya saben, la reacción sin catalizador, ¿no? No tiene catalizador. En cambio aquí, miren, se forma el complejo enzima-sustrato, ¿no? Va elevando la energía de activación ya cuando hay un encuentro. Y ya aquí está el pico mayor, el estado total de transición. Y aquí es la formación ya del producto. Ya se transformó el producto. Aquí está la enzima unida con el producto y por último se libera solo producto. Muy diferente aquí. Como la unión es demasiado, demasiado estable, miren, disminuye al principio bastante la energía de activación. Pero cuando ya llega al estado de transición, para llegar al estado de transición, para que se transforme ya a producto, cuesta demasiado. Necesita demasiada energía. Miren lo mucho de energía que tuvo que subir, ¿no? Entonces hay pérdidas aquí. Va a haber pérdidas, ¿no? De muchas interacciones, ¿no? Entonces enérgicamente es demasiado lo que va a usar para llegarse a transformar a un producto. Bien, esos son los modelos, ¿ya? De cómo forman un complejo para poder catalizar una reacción. ¿Cuáles son los mecanismos químicos ahora de catálisis? ¿Ya? Hay catálisis ácido-base general. ¿Ya? Aquí la reacción, la aceleración de la reacción, vimos desde el punto de vista energético en el otro. Aquí vamos a ver desde el punto de vista químico.
La reacción se acelera por las transferencias de protones. Aquí, como les dije, la energía la llevamos en forma de caloría y eso es pura transferencia de protones desde o hacia el sustrato. ¿Ya? Entonces podemos tener catálisis ácida y catálisis básica. Entonces, una catálisis ácida es cuando la enzima es la que transfiere el protón al sustrato, ¿no? En cambio, una catálisis básica es cuando la enzima le va a remover un protón del sustrato. Este mecanismo de acción está presente en reacciones, por ejemplo, que involucran transferencias de grupos, como los fosfatos. Ya van a ver las reacciones que se necesita para realizar el ATP. La tautomerización, ¿ya? Y por último, la adición de grupos carbonilos. Los grupos carbonilos, no se olviden que es el famoso CHO, ¿no? Entonces también ahí está presente este tipo de mecanismo. La tautomerización, ¿ya? Se refiere a presencia de isómeros, ¿ya? Entonces aquí, cuando dos compuestos, ¿ya? Se van a transformar, ¿ya? En un isómero. Y lo interesante es que mantiene el equilibrio químico, ¿no? Eso es gracias a la enzima. ¿Qué más? Grupos ácidos bases de la enzima. ¿Qué grupos químicos va a tener? Ácidos bases. Está el grupo imidazol de la histidina, ¿no? Acuérdense que dijimos que las enzimas tenían naturaleza proteica. Los grupos carboxilos de aminoácidos ácidos, los grupos aminos de aminoácidos básicos. ¿Se acuerdan que los aminoácidos se clasificaban en ácidos básicos? Entonces, la cadena lateral del aminoácido es la que tiene, ¿no? Grupos como el carboxilo amino, ¿no? Aparte de que ese carbono normal ya tiene su grupo carboxilo y amino, la cadena lateral también tiene grupo carboxilo y amino. Está el sulfidrilo de la cisteína, que es un aminoácido azufrado, o el oxidrilo de la tirosina. Entonces, son los grupos químicos que actúan, ¿no? Para hacer una catálisis, ya sea ácida o una catálisis básica. Catálisis covalente. La catálisis covalente ocurre en reacciones en donde el sustrato o parte de él va a formar un enlace covalente. No se olviden que este tipo de enlace es cuando prácticamente al unirse la enzima con el sustrato va a compartir electrones, ya es una unión en algunos compuestos, una unión bien fuerte, ya que cuesta romper después y que también requiere de una determinada cantidad de energía. Entonces, esta reacción se ejecuta en dos etapas. El sustrato o una parte del sustrato se une a la enzima formando el intermediario único covalentemente a la enzima. Aquí tenemos la enzima, tenemos el sustrato, ¿no? Y miren aquí cómo la enzima forma una unión covalente con una parte del sustrato, ¿no? Aquí está como una parte del sustrato, ¿no? Luego, la segunda etapa es cuando va a realizar la transferencia de un grupo a un nuevo sustrato. Entonces, miren, acá está la enzima unida a una parte del anterior sustrato y va a transferir un grupo, ¿no? Miren cómo X lo va a transferir ahora a B. Y ya cumplió su función haciendo transferencia de un grupo. Todo por enlace covalente. ¿Qué grupos funcionales participan en este tipo de mecanismo? Otra vez el imidazol, tiol, ya. El tiol es este de acá,
LSH. Aquí estamos reemplazando el oxígeno por un azufre. Está el oxidrilo, el carboxilo, ¿ya? Y las coenzimas que intervienen en este tipo de catálisis, está el fosfato de piridoxal, está el pirofosfato de la tiamina, que son coenzimas que intervienen en este tipo de catálisis covalente, que prácticamente es transferencia, ¿no?, de varios grupos funcionales. Luego tenemos la catálisis por iones metálicos. Aquí los metales participan en la catálisis, ¿ya? Aquí forman enlace con el sustrato, lo cual permite una adecuada orientación al sitio activo, ¿no? Las va a dirigir bien hasta el sitio activo. Van a estabilizar las cargas si hay un estado de transición inestable. Y más de yapa actúan como mediadores de las reacciones. ¿De qué tipo de reacciones? Redox, ¿no? Entonces ahí tenemos un grupo de enzimas, las oxidorreductasas, ¿se acuerdan? Van a ver que muchos metales participan como mediadores. Por eso es que ahora, por ejemplo, con lo del COVID es importante, ¿no? Que toma zinc, que toma calcio, que toma hierro, son metales que son importantes en varios tipos de reacciones enzimáticas. Va a cambiar la polaridad de ciertos enlaces del sustrato y favorece un ataque nucleofílico. El ataque nucleofílico es un tipo de reacción, ¿ya? Es un tipo de reacción que sí o sí, eh, cuando venga el metal, va a querer como sea entrar o formar parte, ¿ya? Formar parte del nuevo producto de la enzima. Bueno, del nuevo producto de la reacción, ¿no? Bien, ahora hablemos de la cinética enzimática. ¿Dónde está? Bien, hasta ahí, ¿qué les parece lo que puede realizar una enzima? ¿Sabían algunas cosas? ¿No sabían? Nada, doctora. Nada. Bien. Eh, si ustedes ven, la forma de actuar es muy compleja, ¿ya? De las enzimas, ¿ya? Así que vamos a seguir hablando. Vimos del punto de vista químico, vimos del punto de vista energético. Ahora vamos a ver la cinética, cómo se va a ir moviendo la enzima durante todo el proceso, ¿no? Bien. Aquí vamos a hablar de la velocidad de la reacción. ¿Cómo yo puedo definir una velocidad de reacción? Hay un cambio en la concentración del reactante. Entonces se supone que cuando está el sustrato y aparece la enzima y esa enzima sustrato, bueno, realizan el estado de transición y se transforma por último al producto y se libera la enzima, ya. Se supone que aquí el sustrato estaba con una determinada concentración, pero al momento que va a cambiar, ya deja de ser sustrato y se transforma en un producto, va a haber un cambio en la concentración de sustrato. Obviamente va a disminuir, ¿no? Entonces, yo calculo la velocidad de una reacción cuando estoy hablando
del cambio de la concentración de un reactante o un sustrato, ¿ya? O de un producto por unidad de tiempo. Porque prácticamente el sustrato, ¿qué va a pasar? El sustrato va a disminuir su concentración y el producto va a aumentar su concentración, ¿no? Porque a medida que va desapareciendo el sustrato, va a ir aumentando la concentración del producto. Entonces, cuando hablo de cinética enzimática, es el campo de la bioquímica que se va a encargar de la medición cuantitativa, ¿no? Aquí ya de forma cuantitativa se va a hacer la medición. Entonces quiere decir que vamos a hablar de cantidades, de los índices de reacciones que están catalizadas por enzima y del estudio sistemático de los factores que afectan estos índices. ¿Qué factores afectan? ¿No? Estos índices me van a proporcionar información sobre las velocidades de las reacciones y la afinidad de las enzimas por los sustratos o inhibidores, porque hay inhibidores enzimáticos también. ¿Ya? Cuando hablamos de esto de cinética enzimática, ¿ya? Acá hay, por ejemplo, ciertas enzimas que regulan rutas metabólicas, ¿ya? Por ejemplo, en el ciclo de Krebs, hay enzimas que, como el ciclo es en forma circular, ¿no? Entra aquí la acetilcoenzima A para transformarse, ¿no es cierto? Con el oxalacetato a citrato, ¿ya? Hay una enzima, está la conitasa, hay otra enzima también que ambas regulan esta ruta metabólica, ¿ya? Entonces, a medida que va entrando acetil-CoA, ya, esa enzima va a regular que ya la reacción prácticamente no se dé. Y aquí se forma oxalacetato, que es el producto final y es el producto que se necesita para volver a entrar, ¿no? Es igual un regulador de la ruta metabólica, ¿ya? Entonces, esta ruta se va a ver regulada a medida de que va apareciendo más producto, va, va disminuyendo la concentración del sustrato, ¿ya? Eso se fija para decir, bueno, basta, ya usamos todos los acetilcoenzima A, ya todos lo pasamos por el ciclo de Krebs, ¿no? ¿Cómo mido una actividad enzimática? En unidades internacionales, que es el número de micromoles de sustrato transformado por miligramo de enzima por minuto. Eso en UI ya te está refiriendo, entonces si tenés en valores de UI, significa que son los micromoles de sustrato por miligramo de enzima por minuto. Si hablo de unidades de Catal, estoy hablando de moles de sustrato transformados por segundo, ¿no? Entonces, ya en la actividad específica, reporto UI por miligramo de proteína. En este caso, decimos proteína porque prácticamente la enzima tiene una estructura proteica, ¿no? Entonces aquí podemos sacar la medida de la pureza de la enzima. Aquí vemos el efecto de la concentración, entonces, de la enzima sobre la velocidad de la reacción, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿ya? Cuando se determina la velocidad inicial de una reacción, te voy a cambiar aquí, ¿ya? Cuando yo quiero determinar la velocidad inicial de una reacción, empezaría desde acá, catalizada por una enzima, ¿ya?
que esta enzima esté a distintas concentraciones, ¿ya? Es importante, como esta enzima va a estar a distintas concentraciones, ¿ya? En presencia de cantidades de sustrato, ¿ya? Va a mantener en forma equilibrada todos los otros medios, los otros factores, ¿ya? Del medio. Entonces hay una relación entre la velocidad y la concentración de la enzima. Esta relación se va a mantener, ¿ya? Si se determina realmente una velocidad inicial. La reacción no debe prolongarse más allá del tiempo necesario para consumir, por ejemplo, el 5% del sustrato originalmente presente, ¿ya? En esta gráfica vemos, ¿ya?, que la velocidad o actividad, ¿no?, es directamente proporcional a la concentración de la enzima, ¿ya? Entonces, a medida prácticamente que va aumentando la concentración de la enzima, va aumentando la actividad enzimática, ¿no? Entonces, miren, si la velocidad está por aquí, la concentración de la enzima va a estar por acá, va a ir aumentando. Si la velocidad está por aquí, la concentración de la enzima va a ir aumentando. Entonces va a haber un efecto. Ya. En cambio, si miramos esta otra gráfica, miren, en la anterior hablamos de la concentración de la enzima, el efecto de la concentración de la enzima. Entonces, a medida que afecta la concentración, va a aumentar también la velocidad o la actividad enzimática. En cambio, cuando yo hablo de la concentración del sustrato, miren, estoy viendo la actividad enzimática o velocidad versus concentración del sustrato, ¿ya? Si se efectuaran aquí determinaciones de actividad enzimática, manteniendo constante, por ejemplo, la concentración de la enzima, ¿ya?, y otras condiciones de la reacción, excepto solo la concentración del sustrato, por eso es que estamos haciendo esta gráfica. Es por eso que yo represento solamente en la figura concentración del sustrato versus actividad enzimática, porque estoy simulando que la concentración de mi enzima está constante y que en las otras condiciones también, ¿ya? Si ustedes ven aquí, ya no se obtiene una recta, sino se tiene una hipérbola, ¿ya? ¿Ya? Y ustedes ven que la actividad enzimática, ya, al comienzo va a ir aumentando rápidamente con el incremento de la concentración del sustrato, ya. Pero cuando vemos, miren, ya cuando vemos que aumenta rápidamente, ya, pero ya a niveles más elevados, miren, mucho más elevados, ya, la velocidad se tiende a ser más lenta, ¿no? Y miren, y ya se forma como una línea recta. Entonces, cuando la concentración del sustrato es baja, la actividad, miren, se va a ir en forma lineal, ¿ya? Cuando se va así en forma lineal, decimos que la cinética, ¿ya? Aquí cuando se queda en forma lineal, decimos que la cinética es de orden C. Pero, ¿ya?, cuando la concentración del sustrato y la actividad va creciendo en, en manera proporcional, miren, a medida que aumenta la cinética, va aumentando la concentración del sustrato,
decimos que la cinética es de primer orden. ¿Ya? ¿Por qué es de primer orden? Porque existe una proporcionalidad entre la cinética y la concentración. En otras palabras, a medida que va aumentando la concentración, va aumentando también la velocidad, ¿no? Entonces, va a llegar un momento, como les dije, que se va a mantener, ¿no es cierto? Eh, se va a mantener aquí menor la velocidad, ¿no? Por más que se eleve el sustrato, ya la actividad aquí enzimática ya no va a aumentar. Entonces, ¿por qué? Porque ya alcanzó su velocidad máxima, la catalización de esa enzima. Entonces, por más que yo aumente más sustrato, se va a quedar ahí, porque ya está en su, en su velocidad máxima. Esto, por ejemplo, es una curva que se establece mayormente cuando hay dos sustratos, ¿ya? Cuando hay una concentración constante de uno y hay una concentración del exceso del otro. Entonces, cuando ya alcanzó la enzima su velocidad máxima de catálisis, ¿no? Miren, va a crecer en forma lineal. Y la cinética decimos aquí que es de orden cero. En cambio aquí crece la concentración del sustrato a medida que crece la velocidad enzimática. Bien, entonces estamos viendo tres factores que afectan la actividad enzimática. Primero, ¿qué factor vimos? ¿Qué factor vimos? La concentración de la enzima. Luego, ¿qué factor vimos? La concentración del sustrato. Ahora vamos a ver el otro factor, la temperatura, el efecto de la temperatura. ¿Ya? Aquí también volvemos a decir el incremento, aquí tenemos también la energía cinética, ¿ya? Entonces la actividad enzimática de una reacción va a aumentar a medida que aumenta también la temperatura, ¿no? Entonces a medida que aumenta la temperatura, va a ir aumentando la actividad enzimática. Eso es muy importante en algunas reacciones bioquímicas. Prácticamente van aumentando incluso algunas reacciones de 10 en 10 grados centígrados. ¿Ya? Llega un momento, por ejemplo, que cuando ya la enzima alcanza su velocidad máxima, ¿ya? Cuando ya alcanza su velocidad máxima de catálisis, la enzima, ¿ya? Decimos que llega a un valor máximo la enzima, ¿no? A una determinada temperatura, ¿no es cierto? Decimos que esa es su temperatura óptima, cuando logramos que la enzima llegue a su valor máximo, a su velocidad máxima de catálisis. ¿Ya? Cuando llega a su velocidad máxima, ¿ya? A una temperatura óptima, ¿ven? Miren cómo la actividad de golpe va disminuyendo cuando ya llegó. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, va aumentando la actividad, pero cuando ya la enzima llega a su velocidad máxima de catálisis, ¿no? A una determinada temperatura, decimos que esta es la temperatura óptima, ¿no? Eh, de esta enzima, porque ahí es donde alcanza su mayor velocidad enzimática. Pero si pasa esa temperatura óptima, como vemos aquí, miren cómo disminuye rápido, ¿no? La actividad enzimática. ¿Ya? Entonces, en esta reacción está tipo 41, 42 grados la velocidad máxima,
Y cuando pasa de ese 42, miren, ya pasando 50, miren cómo cae la actividad enzimática. Cae bastante. Algo así tenemos el efecto del pH. ¿Ya? Podemos medir la actividad enzimática en diferentes pHs. ¿Ya? Imaginándonos que todo está constante, por eso hacemos la gráfica velocidad versus pH. ¿Ya? Entonces, cada enzima también tiene un pH óptimo, ¿no? Donde va a llegar a su velocidad máxima, ¿no? Enzimática. Por debajo de ese pH o, o por encima de esos valores, van a ver que la actividad enzimática cae. Aquí, por ejemplo, para la pexina, ya alcanza que es una enzima, esta es una enzima gástrica, miren, alcanza su velocidad a un pH de 2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ella para poder trabajar bien necesita un pH ácido, ¿no? Para poder alcanzar su velocidad máxima, ¿no? De transformar sustratos a productos, ¿no? Prácticamente ácido. Pero si miro la quimiotripsina, ¿ya? Su pH máximo óptimo, perdón, el pH óptimo, ¿ya? Es 8. En ese pH 8, la quimiotripsina va a alcanzar su velocidad máxima de actividad enzimática, ¿ya? Y estos valores los podemos representar en porcentajes también si queremos. Bien. Entonces, si tenemos un pH alejado, ¿no? Del pH óptimo, como habíamos dicho, los cambios en los grupos ionizables del sitio activo, ¿no? Son tan severos que van a pedir que el sustrato se una, ¿no? Con la enzima. Y por lo tanto que no exista o que disminuya, ¿no? Esa actividad enzimática. ¿Qué otro efecto? Efectos de los iones metálicos. ¿Se ve, no? Efecto de los iones metálicos sobre la velocidad de la reacción. Entonces aquí, por ejemplo, estos iones participan en procesos catalíticos, ¿ya? Miren, formando un complejo de 3. La enzima, el sustrato y el ion metálico ahí, ¿no? Miren cómo forma. Puede el ion metálico unirse al sustrato y el sustrato estar unido a la enzima, o la enzima unirse al ion metálico y luego al sustrato, o el ion metálico unirse al sustrato y unirse a la enzima. O, por último, los 3 están unidos entre sí. ¿Ya? ¿Qué función cumple, no? La unión de estos iones metálicos, ¿no? Enlace del sustrato facilita la adecuada orientación al sitio activo, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando se enlaza al sustrato. Estabiliza la reacción justamente para atraer las cargas negativas del sustrato. Y participa en mecanismo de óxido redox. Miren, esta es una lista de enzimas que son activadas por metales. Aquí tenemos la citocromoxidasa, ¿ya? Que tiene una función de óxido redox. Esta citocromoxidasa forma parte, miren, está el hierro, forma parte de los complejos de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Luego está el cobre. Ahí vemos la enzima es el ácido ascórbico oxidasa, que también la función es hacer reacciones de tipo redox,
¿ya? Miren aquí, está muy relacionado con la vitamina C justamente, para también formar parte del complejo de la cadena respiratoria. El zinc, miren, que también es un metal, ¿no? Se activa la enzima alcohol deshidrogenasa, que va a facilitar la unión de la nicotinamina adenina dinucleótido oxidado, ¿no es cierto? Justamente para poder catalizar la reacción de los alcoholes, ¿no? Entonces, si me voy a una noche de celebración, me paso con copas, esta alcohol deshidrogenasa se va a activar gracias al zinc, ¿no? Y va a ser más fácil realizar la unión para poder catalizar la reacción. En este caso, si ingerimos alcohol, el etanol para transformarlo a un producto, ¿no? Luego está el manganeso, que activa esta enzima, la histidina amoníaco liasa, ¿no? Y esta va a facilitar la catálisis mediante extracción de electrones. Luego está el cobalto, la glutamato mutasa, forma parte de la coenzima cobalamina. Aquí estamos hablando de vitamina B, de los complejos de la vitamina B. El níquel activa la enzima ureasa, ¿no? Justamente en el lugar catalítico, en el sitio activo. Luego tenemos al molibdeno, que activa la enzima xantina oxidasa, que su función es realizar reacciones de tipo redox. El magnesio, ¿no? Y es muy importante, ya, activa enzimas que usan ATP, va a estabilizar la reacción. El selenio, la glutatión peroxidasa, sustituye al azufre en una cisteína del lugar del sitio activo. Entonces, por eso es tan importante consumir minerales, ¿no? Miren, porque prácticamente los metales forman parte, ¿no? O pueden activar enzimas, ¿ya? Enzimas que están presentes en el organismo, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hablar de la cinética de Michaelis-Menten. Este señor propuso, ¿no? Bueno, en realidad eran dos señores que propusieron un modelo, ¿ya? Donde las reacciones catalizadas ocurren en dos etapas. Ellos decían que en la primera etapa se forma el complejo enzima-sustrato, que es este que vemos aquí, y en la segunda etapa se forma el complejo enzima-sustrato, ¿no? Obviamente que ya está formado en la primera etapa, que da lugar a la formación del producto y liberando la enzima. Entonces, esta era la primera etapa y esta era la segunda etapa. Entonces, ellos propusieron esta ecuación, ya, donde la velocidad inicial, ¿no? De la enzima va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración del sustrato. Entonces, esta ecuación de Michaelis está basada en 4 supuestos. Primero, que la enzima solo tiene un único sustrato. Y eso se fundamenta en que la enzima obviamente tiene especificidad sobre sustratos. El complejo enzima-sustrato se encuentra en un estado estacionario. Quiere decir que no es un estado que se va a quedar para siempre, ¿no? Ese complejo en algún momento, ¿no? Ese sustrato ya se transforma en producto y ahí sucede la liberación de la enzima con el producto. Bajo condiciones de saturación, todas las moléculas de enzima intervienen
en la formación del complejo, del complejo enzima-sustrato, ¿sí? Obviamente, si el medio está saturado, esto es lo que va a suceder, ¿no? Todas las moléculas van a intervenir en la formación del complejo enzima-sustrato. Cuando toda la enzima se encuentra en forma de complejo enzima-sustrato, es cuando decimos que la reacción es máxima, ¿no? O alcanza su velocidad máxima. Y aquí está. Entonces aquí tenemos la velocidad inicial, no. Entonces, a medida que aumenta la concentración del sustrato, no, va aumentando también la velocidad. Y va a llegar un momento en que cuando toda la enzima esté formando el complejo enzima-sustrato, es que llega a su velocidad máxima, ¿no? Y hablamos también que la concentración del sustrato, ¿ya? En un principio, ¿se acuerdan que dijimos? A medida que aumenta la concentración del sustrato, va a ir aumentando la velocidad, pero va a llegar un momento, ¿ya? Va a llegar un momento, dijimos, eh, que ya la concentración del sustrato va a disminuir, ¿no es cierto? Porque prácticamente está disminuyendo la concentración, por lo tanto, por más sustrato que yo le ponga, ya la velocidad máxima ya la alcanzó, ya toda la enzima está formando el complejo enzima-sustrato. ¿Ya? ¿Cómo sale la constante de Michaelis? ¿Ya? Esta constante de Michaelis corresponde a la concentración de sustrato, ¿ya? Cuando la velocidad enzimática alcanza un valor medio, o sea, quiere decir la mitad a la velocidad máxima. De ahí es lo que sacamos la constante de Michaelis. ¿Ya? Esta es otra forma en cómo se representa la eh, actividad enzimática. ¿Ya? Esta representación es de esto, señor Linneburg, ¿ya? Y también vemos cómo está implicada, ¿ya? La constante de Michaelis, la velocidad máxima enzimática que alcanza la acción, ¿ya? Vamos a ver, voy a subirlo un poquito más. Ahí está, ¿ya? Donde vemos, ¿ya? Que aquí, por ejemplo, decimos que hay mucha información aquí de interés en esta gráfica, ¿ya? Miren, tenemos la velocidad máxima por el sustrato. Entonces, decimos, ¿ya? De que la constante de Michaelis se ve afectada, ¿no es cierto? Por la concentración del sustrato, ¿no? En un punto, hablando de la velocidad máxima, ¿no? Que dijimos que era media, ¿ya? Esto casi no se usa mucho, más en la gráfica de más en la gráfica de la otra que vimos, ¿ya? Pero esto se usa como herramienta para calcular algunos parámetros cinéticos del enzima. Entonces podemos estar hablando de determinadas concentraciones de sustrato a este nivel, ¿ya? Y aquí puede llegar a alcanzar, ¿no es cierto?, la velocidad máxima un sustrato,
¿no? Aquí, 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 dependiendo de qué tipo de sustrato se tenga. ¿Ya? Bien. Tenemos algunos inhibidores enzimáticos. Ya, tenemos inhibidores irreversibles que enlazan de forma covalente a la enzima. Entonces, una unión bien fuerte, por eso es irreversible. Las reversibles, la unión es de tipo no covalente con la enzima. Las reversibles tienen inhibidores de tipos competitivos, no competitivos y de tipo acompetitivos. Cuando el inhibidor es reversible competitivo, va a poseer una estructura semejante a la del sustrato. ¿Ya? Entonces el sitio activo lo va a reconocer, ¿no? Y su efecto va a ser contrarrestado al incrementar la concentración del sustrato. Entonces está la enzimita ahí, está ahí la enzima, digamos que esa es la enzima. Viene el inhibidor, es bien parecido al sustrato. Entonces, el sitio activo de la enzima lo va a reconocer y se va a unir el inhibidor. Y cuando llega ya el sustrato, ya va a estar el lugar ocupado. Por eso es competitivo, compite con el lugar con el sustrato, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser contrarrestado esto? Porque como no va a poder entrar el sustrato verdadero ahí, ¿no es cierto? Va a aumentar la concentración del sustrato. Y es ahí donde este efecto de inhibidor competitivo va a ser contrarrestado. Luego tenemos el inhibidor reversible no competitivo. ¿Ya? Aquí tenemos la enzima. Ahí está la enzima. ¿Ya? En el no competitivo, la enzima eh, va a tener un lugar diferente al del sustrato. Aquí, por ejemplo, se va a unir el sustrato, pero el inhibidor se va a unir acá, en esta parte, en un sitio diferente a donde se va a unir el sustrato, ¿no? Entonces, si se une, no va a tener afinidad, ¿no es cierto? Pero no afecta el sitio activo, que es el que tiene afinidad de la enzima con el sustrato, sino que se une por otro lado, ¿ya? Entonces, ese inhibidor no competitivo puede unirse al sustrato, ¿ya? Perdón, puede unirse a la enzima cuando la enzima está libre, o puede unirse a la enzima cuando la enzima ya tiene unido el sustrato, ya está formando el complejo enzima-sustrato. Luego está el inhibidores acompetitivos, ya. Se unen al complejo enzima-sustrato, aquí, ya. Ah, ahí está la enzima, ya. Eh, entonces ahí está la enzima, aquí está el sustrato unido, ya. ¿Qué va a hacer? Como es acompetitivo, al unirse, va a formar tres componentes, ya, un complejo de tres, ya, donde va a aumentar la afinidad de la enzima por el sustrato, ya, y también lo que va a hacer es formar un complejo catalíticamente inactivo. Ahí están los tres inhibidores, ahí vemos el inhibidor competitivo, miren cómo compiten por el lugar de la enzima, ahí está el sitio activo de la enzima, ¿no?
Y al unirse va a impedir que el sustrato, ¿no?, se una, ya que los dos compiten por el mismo lugar. Aquí está el sustrato y el inhibidor. El sitio activo de la enzima, ¿no? El inhibidor le gana, ¿no? Quizás en algunos sí se une el sustrato, pero en otro el inhibidor le va a ganar. Ahí vemos. El inhibidor competitivo, ¿no? Aquí está la enzima inactivada, ¿no? Y al momento que va a formar ya la reacción, ¿no? Miren la gráfica con un inhibidor competitivo, como está en el verde, ¿no? Como la constante de Michaelis se va a ver afectada, obviamente, porque ese inhibidor está compitiendo con el sustrato. En cambio, miren sin inhibidor, miren la curva roja, ¿no? Está vía libre del sustrato para trabajar con la enzima. Entonces, miren cómo la constante de Michaelis se ve afectada cuando hay un inhibidor competitivo. Aquí también en la gráfica del network, miren, aquí justamente se hace el cruce, ¿no?, de la constante de Michaelis, cómo la velocidad se va a ver afectada con el inhibidor competitivo. Y miren, la concentración del sustrato aumenta, obviamente, ¿no? Y es la única forma que va a poder contrarrestar. Ay, perdón. Aquí vemos el inhibidor no competitivo. Aquí está el sustrato. Ahí está el inhibidor. Entonces la enzima tiene un sitio alostérico, se llama, donde se va a unir el inhibidor, que es un sitio diferente al sitio activo de la enzima. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto? Está el inhibidor de ida a unirse, el sustrato de ida a unirse. Aquí vemos que el sustrato se une al sitio activo de la enzima y también lo va a hacer el inhibidor. El inhibidor no va a impedir que el sustrato se una a la enzima, como en el anterior, ¿no? Que compite por el lugar, ¿no? Y bueno, si el inhibidor no estuviera, ¿no? Si estuviera así, sin inhibidor en el sitio alostérico, se forma producto. Pero como está el inhibidor, va a impedir que la enzima se transforme a producto. No permite o sea, la unión sí la va a permitir, que se una la enzima con el sustrato. Pero lo que va a frustrar el inhibidor es que ese sustrato se transforme en un producto. Aquí vemos también, ¿no?, la enzima inactivada, luego se activa, complejo enzima-sustrato, y ahí es donde se une el inhibidor, ¿no es cierto? Y se va a formar el complejo enzima inhibidor sustrato, ¿no? Y es ahí donde puede paralizar la formación del producto. Y ahí vemos igual cómo la constante de Michaelis se mantiene, porque, como les dije, no impide la unión, no impide la unión del sustrato con la enzima. Lo único que sí entonces, por lo tanto, la constante de Michaelis se va a mantener. Lo que sí va a afectar es a la formación de producto, ¿no? Va a afectar a la formación del producto. Si ustedes ven aquí la concentración del sustrato, se ve afectada, ¿ya?, en el punto con el inhibidor no competitivo, ¿no? No va a haber formación de producto aquí. El inhibidor A competitivo, ¿no?, se forma cuando el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, ¿no es cierto? Dijimos que se une, forma, y aquí sí va a aumentar la constante de
Michaelis, ya. Vamos a ver. Dijimos que lo hace catabólicamente inactivo, ¿no? Y que va a aumentar la afinidad de la enzima por el sustrato. Como aumenta la afinidad, entonces va a ser, miren, que la constante de Michaelis, ya, y que la enzima llegue a su velocidad máxima. La constante de Michaelis cambia y la velocidad máxima con la cual va a estar unido toda la enzima con el sustrato, ¿no es cierto? Quizás se va a realizar con menos velocidad. ¿Por qué? Porque dijimos que el inhibidor aumenta la afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Cómo se realiza un control enzimático? Hay un mecanismo de control, pero la regulación enzimática es fundamental en el control de ciertos procesos metabólicos. Bueno, no en ciertos, en todos los procesos metabólicos. ¿Por qué sí o sí tiene que haber regulación? Porque así todo el organismo va a estar ordenado. Entonces, la producción de metabolitos requeridos para el funcionamiento de toda la estructura celular sin desperdiciar ningún recurso. Y otro para conservar la energía. Las reacciones que generan energía solo se van a ser activadas para satisfacer los requerimientos energéticos de la célula, ¿no? Eso es muy importante. Acuérdense que no podemos desperdiciar nada de energía porque nosotros no tenemos pilas Duracell, no manejamos un panel solar, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a una noche de viernes y tomo unas 20, 30 cervezas, qué sé yo, ya, la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que va a trabajar con el etanol que yo consuma, ya va a aparecer, va a aumentar su concentración, pero una vez que ya se haya utilizado, que ya haya metabolizado todo el alcohol que yo me haya consumido, la enzima va a disminuir su concentración, ¿no es cierto? Entonces va a ser regulado ese control, ¿no? Que cuando aumentar la producción de enzima y cuando disminuir la producción de enzima, justamente para mantener un orden. ¿Ya? Y acuérdense que en cada actividad enzimática hay un requerimiento de energía. Entonces, ¿cómo se realiza ese control? Regulando el número de moléculas de enzima, justo lo que les decía. Y eso se puede hacer por inducción, que es represión de la síntesis enzimática. O sea, reprimo de que el organismo esté fabricando enzima. O voy a degradar la enzima que ya ha sido fabricada. Regular la eficacia catalítica de la enzima es otro control. Entonces, el otro control se va a realizar viendo la disponibilidad de sustrato y algunos cofactores. Aquí hablamos de compartimentación o asociaciones multienzimáticas. O va a haber una regulación alostérica que dijimos que se va a unir a sitio fuera, ¿no es cierto?, del sitio activo de la enzima, ¿no? Un regulador. Entonces aquí hablamos de homoalosterismo o heteroalosterismo. O otra forma de control de que se realiza el control es por modificación covalente, ¿no? Entonces aquí cambia alguna estructura y eso hace que la enzima sea inactiva, ¿ya? O una modificación covalente reversible en el caso de la fosforilación o una desfosforilación. Bien. Entonces aquí vemos, ¿no? La síntesis de la enzima se produce en respuesta a las variaciones, ¿ya?, de las necesidades metabólicas, lo cual permite que la célula responda a variaciones del ambiente, ¿ya? Un ejemplo. Por ejemplo, hay bacterias que crecen en un medio con ausencia de lactosa, que es una azúcar, ¿no? Inicialmente no pueden metabolizar este azúcar, pero cuando es introducido al medio de cultivo de la bacteria,
luego de la introducción de la lactosa, se activan genes que van a codificar las enzimas necesarias para utilizar la lactosa como fuente de energía, ¿no? Bien, entonces miren, tenemos bacterias que crecieron sin lactosa, pero una vez yo le coloco lactosa a ese medio, ya la bacteria va a codificar genes para poder fabricar enzimas que van a ser necesarias para metabolizar esa lactosa y usarla como energía. Entonces aquí ya vemos que hubo una variación en el ambiente, ¿no? Introducía al ambiente de esa bacteria lactosa. Por lo tanto, la bacteria tiene necesidades metabólicas, necesita energía. Entonces lo que va a hacer es jugar con sus genes para poder modificarlo, codificar, perdón, no modificar, codificar, ¿no? Genes que puedan elaborar una enzima que van a actuar sobre la lactosa. Entonces, el producto final de una ruta metabólica puede inhibir la síntesis de enzimas claves de dicha ruta. Entonces, es lo que yo les decía, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, ¿no? El último producto del ciclo de Krebs es el oxalacetato, así como también es el primer compuesto que va a reaccionar. Entonces, cuando se forma el oxalacetato, ¡pum!, las enzimas empiezan a inhibirse, ¿no? Empiezan a inhibirse. Entonces hace un control, ¿no? A eso se llama represión enzimática. Entonces aparece el último producto de todas las reacciones bioquímicas, digamos, de esa reacción bioquímica, por ejemplo, y al aparecer el último producto, ¡pum!, ya hay una represión enzimática. Luego viene la degradación o hidrólisis de la enzima. Mayormente hay enzimas que son hidrolizadas, se llaman enzimas proteolíticas. Este proceso depende de la ausencia de sustrato y cofactores que van a afectar la forma estructural de la enzima, haciendo que la enzima sea fácil de realizar una proteólisis. Entonces, los mismos aminoácidos son los que van a sintetizar la enzima, ¿no? Y esta enzima se va a degradar, ¿no? Y se va a transformar otra vez en aminoácidos. Luego tenemos la disponibilidad de sustrato y cofactores. Aquí hablamos de la compartimentación. ¿Ya? ¿Qué es la compartimentación? Consiste en la separación espacial de enzima, sustrato y moléculas reguladoras en diferentes regiones o compartimentos celulares, permitiéndole a la célula usar de forma eficaz recursos relativamente escasos. Entonces prácticamente va a separar la enzima en un compartimento, el sustrato en otro compartimento y la molécula reguladora en otro compartimento, haciendo que la célula lo use esos recursos que están en diferentes compartimentos. Luego están las asociaciones multienzimáticas, ¿ya? Estas son organizaciones de varias enzimas que participan en una misma vía metabólica. Entonces, hay enzimas que, por ejemplo, no solo van a participar en, qué sé yo, metabolismo de carbohidratos, también participan en el metabolismo de las proteínas, ¿no? Entonces, eh, hay varias enzimas, ¿no?, que se asocian con el fin de lograr sistemas de máximo rendimiento energético. Ya van a ver cuando lleguemos a cadena respiratoria los complejos enzimáticos que se forman. Tipos de asociaciones multienzimáticas, por ejemplo. Aquí tenemos el complejo de la piruvato deshidrogenasa, esto lo vamos a ver en la glucólisis, ¿no? También están enzimas unidas para realizar la cadena de transporte de electrones, ¿ya? Aquí en la cadena transportadora de electrones son un montón de complejos enzimáticos, les cuento, y estos están unidas en la membrana de la mitocondria. Luego están las enzimas multifuncionales o conjugados multienzimáticos, que son moléculas de enzimas unidas covalentemente. Ahí está el ácido graso sintetasa, ¿no?, que es una enzima justamente que viene participando en lo que es metabolismo de lípidos. Luego está la regulación alostérica, ¿ya?
Las enzimas alostéricas son proteínas, ¿ya? Con lugares activos, ¿ya? Donde van a representar cooperatividad de unión de sustrato. A eso llamamos homoalesterismo. Y una regulación de su actividad por moléculas efectoras. A eso llamamos heteroalosterismo. El homoaloterismo permite un control mucho más estricto a nivel de sustrato, obviamente, ¿no? Ya que la unión de una molécula de sustrato a uno de los sitios catalíticos va a modificar la estructura de la enzima, aumentando la afinidad de los otros sitios por el sustrato. En cambio, el heteroaloterismo, los efectores pueden ser inhibidores o activadores, ya sea que produzcan una disminución o aumento de la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Cuáles son las características de las enzimas alostéricas? Son proteínas con múltiples subunidades y con múltiples sitios activos. Presentan en su superficie un sitio catalítico y un sitio alostérico. O sea, un sitio donde se va a catalizar y un sitio donde se va a unir un inhibidor, ¿no? Su actividad puede estar regulada por metabolitos activadores o inhibidores, ¿no? Estos metabolitos pueden ser metales, ¿no? O pueden ser algunas uniones químicas. Cooperan con la unión del sustrato, con el sitio de unión al sustrato. Presentan una ubicación específica dentro de una ruta metabólica. Ya van a ver cuando vemos bioquímica aplicada, justamente hay enzimas que realizan este control alostérico, ¿ya? Y también cumplen una función dentro de una ruta metabólica. No cumplen con la cinética de Michaelis-Menten. Sus curvas son otro tipo de movimiento que ellas realizan. ¿Ya? Ahí vemos la forma de cómo las enzimas alostéricas se comportan, ¿no? Ya la concentración del sustrato, la velocidad de la concentración del sustrato, cómo se modifica de acuerdo a que si hay activador, si no tiene ningún activador ni inhibidor, ya, si aumenta el inhibidor y cuando está la enzima en el estado de transición. El control por retroacción o retroalimentación. Aquí hablamos que cuando hay un incremento de la concentración del producto final de una ruta, automáticamente va a descender la velocidad de la reacción. Ya que estoy inhibiendo el primer paso de la ruta o un paso temprano dentro de la vía. Entonces, miren, esta es una reacción. A, B, C, D, ¿no? Se transformó A en B, B en C, C en D y D en E. E es el último producto de la ruta metabólica o de la vía metabólica. Entonces, como él es el último producto, automáticamente va a ser que la enzima que aquí transforma A B disminuya su actividad, su velocidad, ¿ya? O también, además de inhibir la actividad, ¿ya? También puede actuar como un activador. Luego está la modificación covalente. Aquí hablamos de zimógenos o proenzimas. Algunas enzimas, cuando digamos la enzima se forma, cuando se forma al principio, está formada la estructura, pero no puede ejercer todavía una función enzimática, o sea, una catálisis. Decimos entonces que está formada la enzima, pero es catalíticamente inactiva. Entonces, cuando tengo la enzima ya sintetizada, pero es catalíticamente inactiva, la llamo proenzima o zimógeno. ¿Ya? Para que esa enzima se active, o sea, pueda realizar una función catalítica, debe sufrir una proteólisis parcial, ¿no? O sea, tengo que modificar un enlace, tengo que romper enlaces, ¿no? En la que va a perder un fragmento de su molécula, ¿no? Y al perder ese fragmento, va a cambiar la conformación
¿no? Y sí, ahí se va a volver activa catalíticamente, ¿no? Porque se va a organizar su sitio catalítico. ¿Ya? Aquí vemos cómo algunas enzimas regulan, ¿no? Sus formas activas e inactivas. Aquí, por ejemplo, vemos al glucagón, ¿no? Aquí vemos que viene la proteína sinasa, ¿no? La piruvato sinasa activa, ¿ya? Como de ATP, el ATP justamente va a ayudar a esto, miren. Entra el ATP, se rompe porque el ATP va a ceder un grupo fosfato y al ceder ese grupo fosfato, esa piruvato sinasa, miren, al fosforilarse, ¡pum!, se va a inactivar. Entonces, miren cómo se realiza cambio conformacional. Bien. Bueno, ahí hablamos en general de todas las enzimas. Ahora vamos a hablar qué enzimas son importantes para el diagnóstico clínico. Este día lunes vamos a aprender un poco de los efectos de temperatura, pH y vamos a ver cómo trabaja la enzima. Luego vamos a realizar enzimas de diagnósticos clínicos. Tenemos las enzimas que son marcadores hepáticos. Entonces ellas me van diciendo cómo está trabajando el hígado, ¿no? Aquí tenemos a la alanina aminotransferasa o ALT o GTP también, ya. Transaminasa glutámico pirúvico también se le llama así. Miren, su mayor concentración está en el hígado, también está en riñón, está en corazón y está en músculo esquelético, ¿no? Entonces, cuando queremos un perfil hepático de un paciente sospechando de que no está funcionando bien el hígado, le pedimos esta enzima. Luego está la ornitina carbamiltransferasa, la OST. Se encuentra en el hígado y su concentración de suero aumenta en pacientes que tienen lesión hepatocelular, o sea que tienen lesión prácticamente en el hepatocito, en el hígado, ¿no? Luego está la fosfatasa alcalina hepática, ¿ya? Cuando hay obstrucción de conductos biliares, digamos, cuando se ve implicada aquí la vesícula, cuando hay esos conductos están taponeados con alguna piedrita o algo, esta fosfatasa alcalina va a aumentar su concentración. Luego está la ACT, aminotransferasa, aspartato aminotransferasa o TGO también, transaminasa glutámico oxal acética. También se distribuye en el hígado, músculo esquelético y riñón, ¿no? Mayormente siempre te piden TGO y TGP, ¿no? La AST o la ALT, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un proceso de hepatitis, por ejemplo, en un niño. Luego está la leucina amidopeptidasa, se distribuye en el hígado. Su concentración aumenta cuando hay alteraciones hepatobiliares, ¿no? Entre bilis y hígado. Entonces estamos viendo vesícula y hígado. Les cuento que estas no son de rutinas aquí en Santa Cruz, más hacemos la AST y la ALT y la fosfatasa alcalina. La 5-nucleotidasa, su concentración en cero aumenta también en alteraciones hepatobiliares. Luego tenemos el páncreas, marcadores pancreáticos. Ahí está la amilasa, la lipasa y la tripsina. La amilasa, que es la que más realizamos, aumenta en pancreatitis aguda y en pacientes con insuficiencia renal. La lipasa también aumenta una pancreatitis aguda en pacientes con insuficiencia renal o trastorno inflamatorio biliar. La que hacemos aquí es amilasa. La tripsina se detecta a altas concentraciones en suero en una pancreatitis aguda y en el 50% de los casos con carcinoma, ¿no?, que tienen cáncer en el páncreas. Luego tenemos los marcadores cardíacos.
Esta es muy famosa, la creatinquinasa, en su isotipo MB. Aquí dice creatinfosfocinasa o creatinquinasa, le puedo llamar. Esta es muy específica cuando hay un infarto. Cuando el paciente tuvo un ataque al corazón y sospechamos que es un infarto del miocardio, lo primero que vemos es su CKMB o la troponina también, que es específica como un marcador cardíaco. También tenemos la lactato deshidrogenasa, ¿ya? Que se encuentra en el hígado, también en el corazón, ¿ya? Entonces, esto lo realizamos también cuando el paciente tuvo alguna afección en el corazón o cuando sospechamos que hay meningitis, ¿ya? En niños hacemos esto también. Luego están los marcadores musculares. Aquí está la creatinquinasa igual en su isotipo MM. En el corazón la creatinquinasa es en su isotipo MB. Esta es en su isotipo MM. Aumenta, por ejemplo, este marcador cuando el paciente tiene una poliomielitis, una distrofia muscular, algunos trastornos metabólicos, por ejemplo, si tiene hipotiroidismo, si tiene acromegalia. Acromegalia son aquellas personas que crecen exageradamente, se deforma la cara, ¿no? El rostro tiene alguna miopatía relacionada con alcoholismo, por ejemplo, o sea, tiene alguna afección en el músculo, en el corazón, pero causada por beber mucho, ¿no? La aldolasa también es un marcador muscular, ¿ya? Se distribuye en hígado, en cerebro, en todo lo que es músculo esquelético. Y aquí tenemos algunos marcadores diversos, ¿ya? Donde está la fosfatasa alcalina, ¿ya? Esta, por ejemplo, aumenta, ¿no? Si sospechamos que hay una osteoporosis, un raquitismo, ¿no? O esta mayormente se realiza al hombre para ver si hay cáncer de próstata, ¿no? O en la glándula mamaria. Aunque esta también se afecta si el paciente tuvo alguna fractura, ¿ya? La fosfatasa ácida también se distribuye en próstata, en plaquetas, en el vaso, en el riñón, ¿ya? Esta mayormente se aumenta en estados finales de cáncer de próstata. Luego está la PSA, que está súper la enzima específica de la próstata. Igual aumenta cuando hay una hipertrofia prostática o cuando hay un cáncer de próstata. Bien, para que vean la importancia y la relevancia de las enzimas, ¿ya? Bien, entonces el lunes, no se olviden, llegan, traen su, aquí vamos a quedar, traen su